La etnomusicología se puede conceptuar de diversas maneras, pero personalmente me gusta mucho la opinión de Carlos Ramírez Salcedo, un folclorista, que sistematizó de una manera comprensible, especialmente para quienes estamos en el proceso de acercamiento y de praxis etnomusicológica. Entonces, él dice que la etnomusicología es una ciencia, parte de la musicología, que estudia en la evolución musical de los pueblos, las manifestaciones sonoras caracterizadas por ser antiguas, obviamente anónimas, eminentemente funcionales, no institucionalizadas y que poseen características como ser incronometrables, impautables, de ejecución temperamental, de registro mecánico. Cuando decimos que es una manifestación sonora de los pueblos anónima, es por su antigüedad. Porque de lo contrario, cuando ya tiene autor y compositor, ya no es considerado como etnomúsica. Entonces, son manifestaciones que se han venido transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos, por tradición oral, por imitación. No se estudia en un conservatorio ni en una universidad. Lo que estudiamos en la universidad son las técnicas de investigación, de rescate. ¿Por qué dice Carlos Ramírez que la etnomúsica es impautable? Porque no se la debe escribir en un pentagrama. El pentagrama es un sistema de escritura musical occidental, ¿no es cierto? Guido de Arezzo, que solamente permite escribir intervalos máximo, que pueden tener un semitono de diferencia entre dos sonidos, lo que vemos en el piano, o en una escala temperada de una guitarra, de un charango, ¿no es cierto? Pero en la etnomúsica vamos a encontrar intervalos menores a semitonos, cuartos, octavos de tono. ¿Cómo escribes en un pentagrama que tiene 5 líneas y 4 espacios, más líneas adicionales, superiores e inferiores? No se puede. Hay que buscarse truculencias gráficas, como poner un más o un menos encima de la nota, incluso en los ritmos. Hay ritmos que no se pueden escribir con la terminología que nosotros manejamos, de las escalas y de la escritura mesural que se llama. Nosotros sabemos que hay semicorcheas, que hay corcheas con punta, etc. Hemiolas, que son mezclas de diversos ritmos, pero hay ciertos ritmos que son sumamente difíciles, por no decir imposibles, de escribirlos. Entonces, de ahí viene la otra característica de la etnomúsica, que es de registro mecánico. O sea, la mejor manera de poder preservar, compartir, difundir manifestaciones etnomusicales es grabándolas a través de diversos sistemas como lo que estás haciendo ahora, ¿cierto? Lo audiovisual. No nos olvidemos que la música es un arte temporal, no es un arte espacial. Cuando hablamos de artes espaciales hablamos de la pintura, de la escultura. Por eso encontramos en las cuevas de Altamira o Sauvignon y Lascaux, hasta ahora, que en las paredes dejaron pintados unos frescos, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Dibujos hace 40.000 años en el Paleolítico. O tenemos todavía evidencias de esculturas como las que vimos. Si fueran originales esas Venus de Valdivia, podríamos decir, wow, ahí quedaron, ¿no? En el espacio. Pero la música funciona en ese momento, cuando tú la cantas, cuando tú la tocas. Por eso ahora hablamos de los enlatados culturales y artísticos, como un CD o un disco de vinilo o de carbón o un cassette, o ahora tantas posibilidades que tenemos, ¿no? Con lo virtual, con el streaming, etc. Entonces, la música, para ser preservada, ahora presenta estas posibilidades. O mejor dicho, la tecnología le brinda esas posibilidades de grabarla, de registrarla. Recién en 1877 se crea el gramófono, ¿no? Con Thomas Alva Edison. Antes no se podía grabar música. Entonces, es una sugerencia para todos quienes estamos inmersos en este ámbito de la investigación en la musicología, de grabar siempre, de estar listos. A veces tú te vas a una comunidad y
y escuchas un cántico de un taita que está ahí de repente en una ceremonia, o está cantando en la tierra, en la cosecha, o en la siembra, qué sé yo. Eso hay que registrar. Y permitir que las nuevas generaciones puedan escuchar, ¿no es cierto? Puedan acercarse al lenguaje sonoro de nuestros antepasados a través de la tradición oral. Aquí viene una inquietud que es interesante. Dentro de la etnomusicología hay dos tendencias muy definidas. La una que dice, a la etnomúsica hay que conservarla tal y como está, no tocarla. Y otra que dice, ¿y por qué no? Si nosotros somos mestizos del siglo XXI y escuchamos de repente un cántico ahora en el Ala y Raimi, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el Pauca Raimi, y lo escuchamos y podemos nosotros recrearlo, darle un toque contemporáneo. Entonces yo creo que debemos conciliar ambas posibilidades. Por una parte, conservar de la manera más cercana posible, ojalá se puedan registrar esas manifestaciones originales, cantadas por los detentores de ese saber, por los taitas, por los yachaks, etc. Y eso tenerlo registrado en diversos soportes como una forma de documentar. Pero por otra parte, yo también creo que nosotros, los investigadores, los músicos contemporáneos, podemos nutrirnos con esas fuentes y también presentar lo nuestro, como ha habido compositores en todos los países nacionalistas que toman un motivo musical indígena y lo trabajan sinfónicamente, electrónicamente, pero con un conocimiento de causa. Porque lo peor que podemos hacer es decir, tengo un computador, aprendo a manejar un software y ya, hago música indígena. No. Por ejemplo, en mi caso, no soy indígena, soy mestizo, con componentes indígenas obviamente, pero no puedo ser tan audaz como para decir que voy a hacer música indígena. Uno trata de replicar, de nutrirse, de compartir, pero la cuestión es totalmente diferente. Yo pienso que hay que respetar mucho la cosmoaudición de los pueblos originarios, su organología, sus instrumentos, el tratar de entender la función que cumple la música en su cotidianidad, en las festividades heliolátricas, lunares, qué sé yo. Pero en definitiva, me parece que la etnomusicología, la antropología de la música y otras técnicas de investigación sonora vinculada con los pueblos originarios es súper importante para entender mejor quiénes somos. Lo que dicen los antropólogos culturales, como antropólogos de la música, como Alan Merriam o John Blacking, hablan de la música como cultura. Ya no como parte de la cultura, sino de la música como cultura, como una herramienta que nos podría permitir entender no solamente lo sonoro, las escalas, los ritmos, sino la cosmovisión, la cosmoaudición, las organizaciones sociales, las escalas de valores de los pueblos, ¿no? Creo que eso puede ayudar un poquito. Muchas gracias, maestro. Qué lindo.